Bien. Buenas tardes para todos y para todas. Buenas tardes, Buenas doctor. tardes, doctor. ¿Cómo Buenas están? tardes, Doc. ¿Cómo les ha ido? Bien, sí, señor, muchas gracias. Bueno. Doctor, buenas Buenas tardes. tardes, ¿cómo está usted? Bien, gracias, Olga. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, profesor, muchas gracias. ¿A usted? Bien, ¿ya terminaron la otra materia? ¿Hoy solo le entregan notas? No, señor, nos falta parcial hoy, a la otra mitad. Ah, ¿hoy es el parcial? La segunda mitad del curso, doctor. Ah, ok. La otra mitad ya lo presentó. ¿Y cómo les fue a los que lo presentaron? No nos dio nota, ¿No? no nos tiene O sea, ahí en aguas. está igual que el de consultorio jurídico 3, Algo así, algo así. más o menos. O sea que estamos a la expectativa a ver cómo nos va. Y Buenas tardes, ustedes doctor, nos ¿cómo está? dejan sufrir todo el semestre. No, no es nada de sufrir. Para que se vuelva más interesante el asunto. ¿No crees? Le pone su grado de picante. Exactamente, sí. Toca. Toca. Buenas noches, profesor. Hola Luz, ¿cómo estás? Bien, sí, señor, gracias a Dios. Bueno, esperemos 2, 3 minutos mientras ingresan los demás compañeros y empezamos. Profe, buenas noches, ¿cómo le ha ido? Hola Mario, ¿cómo está? Bien, sí, señor, ahí dice que juicioso, ¿puede creerlo? Ah, bueno, sí. Toca. Sí, En estas épocas toca juiciosos. mucho juicio. Les había dicho que ya estaba activa la plataforma para que realizaran la calificación del docente, ¿no? ¿Sí les había dicho a Ah, ustedes, no? sí, señor, esta noche hacemos el Sí, Ya. doctor, Ah, ¿no lo han hecho? De mi ejercicio. parte, yo ya lo hice. Parte ya 6. Ah, doctor, ya la hice. De mi Ah, parte bueno. sí esta noche, profe, porque anoche me cogió el sueño. No me diga que eso dependerá de la nota. No, 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 para profe, nada. eso no me preocupe que eso. Parcialmente. ¿Quién es ese? Diana tan mala. Bueno, muy bien. Listo. Bueno, entonces, Hay que sonreír, profe, hay que ponerle picante a la vida porque claro, qué hay que ser tal. objetivos. Sin lugar a dudas, toca ser objetivos. ¿O no, Diana? Siempre, siempre. Bueno, ya revisamos el proceso especial con las buenas tardes para todos, el proceso especial de fuero sindical ayer, ¿cierto? Y el proceso ordinario tanto de única como de primera instancia.
Digamos que lo que yo pretendía con el proceso ordinario es que ustedes identificaran de manera clara cuáles son las etapas que se surten dentro del proceso, con el fin de tenerlas como referente para los demás procesos especiales. Como quiera que no es, digamos, productivo que yo mencione algunos requisitos o algunas etapas que establece estos procesos especiales, ya que se han, digamos, de alguna manera mencionado en el proceso ordinario de única y de primera instancia. Entonces, la idea no es repetir lo mismo, sino que vamos a mencionar, digamos, algunas características específicas de cada uno de esos procesos para poder, digamos, tener un poco de claridad respecto a la parte sustancial. Ya la parte procesal, pues más o menos ya ustedes la han venido trabajando en consultorio jurídico, en procesal laboral, y cada una de esas etapas pues las revisamos con los procesos ordinarios. Entonces, hoy vamos a mirar un proceso especial que seguramente ustedes lo pudieron ahondar un poco con, primero en la materia de procesal laboral y segundo con las lecturas que hicieron del caso Avianca versus ACDAC. Entonces, vamos a hablar sobre el proceso especial de calificación de la suspensión o paro colectivo de trabajo. Entonces, vamos a recordar un poco cuáles son esos presupuestos desde el punto de vista sustancial que se deben tener en cuenta para efectos de analizar este proceso. Entonces, lo primero es tener claridad sobre la definición que trae el Código Sustantivo del Trabajo respecto a la huelga. Entonces, el Código Sustantivo del Trabajo establece allí que es la suspensión colectiva de trabajo con fines económicos y profesionales, donde se debe adelantar de manera temporal, de manera pacífica y atendiendo a los requisitos que establece el Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, no es un capricho de los trabajadores suspender esa actividades que están desarrollando en la empresa, sino que se debe surtir todo un procedimiento que está arreglado en el Código Sustantivo del Trabajo, y en esa medida hay que acudir, digamos, a esos presupuestos desde el punto de vista legal para que más adelante no se constituya, digamos, una causal de ilegalidad de la huelga para invocarse en un escenario judicial. Recordemos rápidamente que este derecho, que hace parte de la libertad sindical, está protegido en la Constitución en el artículo 56. Sin embargo, esta norma establece también que se garantizará la huelga salvo en los servicios públicos esenciales. Y pudieron ustedes realizar el análisis respecto al caso de Avianca versus ACDAC, si se consideraba un servicio público esencial o no. El Código Sustantivo del Trabajo nos trae allí una definición sobre el servicio público, donde establece que el servicio público es toda actividad que se presta a través del Estado o a través de los particulares mediante un régimen especial y que tiene destinatarios un determinado grupo de la sociedad y que tiene una regulación, digamos, específica para ese tipo de servicio público. Y dijimos también en su momento la distinción con el servicio público esencial para señalar que este último es aquel que sin su prestación se pone en riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas. Eso es, digamos, desde el punto de vista conceptual y de la definición. En el sistema de la OIT, tal como lo mencionamos en su momento, no existe un convenio específico sobre la huelga. Sin embargo, debemos recordar que existen recomendaciones del sistema de la OIT donde ha establecido que en el caso del servicio público de transporte aéreo, no se considera esencial este servicio a través de unas normas que emanan del Comité de Libertad Sindical y es recomendaciones sobre este sentido. Y dijimos en su oportunidad que este tipo de recomendaciones, cuando emanan del Comité de Libertad Sindical, sí tienen fuerza vinculante para el Estado y hacen parte
del bloque de constitucionalidad. Recordemos que el bloque de constitucionalidad puede derivarse de varios artículos. Uno, el 9º de la Carta Constitucional, otro el 53 y el 93, que es el más conocido. Y en esa medida, ese tipo de recomendaciones que emanan del Comité de Libertad Sindical, que hacen parte del soft law, del estudio de todas estas normas que no tienen la connotación de un convenio, tienen fuerza vinculante y así digamos, ha sido decantado por la Corte Constitucional. Entonces, habría que analizar cada caso en particular para considerar si ese servicio público es esencial o no, de acuerdo inclusive a esas recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y que emanan específicamente del Comité de Libertad Sindical para considerar lo que tiene fuerza vinculante estas recomendaciones, a pesar de tener, digamos, esa connotación. Ahora bien, miremos cuál es el procedimiento que establece el Código Sustantivo del Trabajo para efectos de adelantar la suspensión colectiva de trabajo, o mejor denominada como huelga. Entonces, recordemos que el conflicto se suscita a través de la presentación de un pliego de petición. Pliego de peticiones que ha sido adoptado por el máximo organismo de la organización sindical, es decir, la Asamblea General, con el fin de que una vez adoptado por la Asamblea General, sea presentado dentro de los 2 meses siguientes a su adopción al empleador con el fin de suscitar ese conflicto colectivo. La norma establece que los trabajadores presentarán ese pliego de peticiones para iniciar las conversaciones con el empleador. Y esas conversaciones, una vez se presente el pliego de peticiones, no pueden iniciarse en un periodo superior a 5 días con el fin de que empiecen a discutir cada una de esas peticiones que se encuentran allí plasmados en el pliego. La norma establece que ese pliego de peticiones o esa etapa de arreglo directo mejor dura 20 días y donde no haya un acuerdo sobre este particular, sobre esa pliego de peticiones, la norma establece que se prorroga por otros 20 días. Si se llega a un acuerdo entre empleador y trabajadores respecto a ese pliego de peticiones, se suscribe un documento que se denomina convención colectiva. Convención colectiva que nos trae la definición del Código Sustantivo del Trabajo para señalar que es el acuerdo al que llega empleador con las organizaciones sindicales con el fin de modificar los contratos de trabajo y determinar cuáles son las condiciones que van a regir a partir de ese momento. Recordemos que este tipo de convenciones colectivas tiene un periodo generalmente de 2 años. Sin embargo, cuando no se establece un periodo de vigencia de esta convención colectiva, se entiende que hay una presunción de 6 meses en 6 meses. Es decir, se entiende que se ha celebrado esa convención colectiva por 6 meses y no se dice absolutamente nada sobre su denuncia, entonces se prorroga por el término de 6 meses. Y recordemos que tiene una formalidad que se debe celebrar por escrito y se debe realizar el depósito en el Ministerio de Trabajo con el fin de que produzca efectos. Ese sería el camino, digamos, en el que no existiera mayores dificultades frente a ese pliego de petición. Pero en el evento donde no se llegue a un acuerdo en la etapa de arreglo, se debe tomar la decisión si vamos a la huelga o vamos al tribunal de arbitramiento. Entonces vamos a hablar específicamente de este primer escenario. Entonces recordemos que en su momento leímos la cláusula 444, donde mencionábamos allí, o donde analizábamos quién toma la determinación para ir a la huelga o no. Y dijimos que allí hay una particularidad, porque la puede tomar los trabajadores siempre y cuando pertenezcan la mitad más uno de los trabajadores de la empresa a la organización sindical, o en el otro evento la puede tomar la Asamblea General cuando pertenezca la mayoría absoluta de los trabajadores a esa organización sindical. Y en esa medida la tomaría la Asamblea General de la organización sindical. Esa decisión se toma pues atendiendo, digamos, todos esos presupuestos que trae el Código Sustantivo del Trabajo con el fin
de llevarse a cabo esta suspensión colectiva de trabajo, que debe ser de manera pacífica, de manera temporal, etcétera, y que persiga, digamos, unos fines económicos y profesionales. Si se toma la decisión de llegar a la huelga, entonces, una vez terminada el periodo que establece el Código Sustantivo, no se puede iniciar antes de 2 días ni después de 10 días. Como quiera que dentro de las causales de ilegalidad de la suspensión colectiva de trabajos está esta situación donde no se adelanta dentro de estos términos que establece el Código Sustantivo del Trabajo. Durante la etapa de huelga, recuerden ustedes que siempre debe existir la posibilidad de resolver el asunto a través de mecanismos alternativos de solución de conflictos, como lo es la conciliación o el mismo arbitraje. Entonces siempre se deja abierta la posibilidad de que se lleguen a un acuerdo aún estando en la etapa de la huelga, o estando durante este procedimiento que se debe surtir. Recuerden ustedes que también en un momento determinado, si no hay un acuerdo en ese sentido, también puede intervenir una comisión en la que se reúne todos los diciembres para discutir el salario que va a regir el año siguiente, y esta está compuesta por representantes del empleador, del gobierno y de los trabajadores, con el fin de acercar a las partes para que lleguen a un acuerdo. Si esta comisión no logra, digamos, que las partes se pongan de acuerdo, los empleadores o el empleador y los trabajadores deben solicitar la intervención del ministerio para que se convoque a un tribunal de arbitramiento. Ese es, digamos, a grandes rasgos el procedimiento que se debe surtir para el tema de la huelga. Ahora miremos ya la parte, digamos, procesal. Entonces, ¿qué nos dice la parte procesal respecto a esta, digamos, proceso especial de calificación de la suspensión del paro colectivo de trabajos? Entonces, lo primero es mencionar que la competencia radica en un cuerpo colegiado. En este caso sería la sala laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial, donde se haya suspendido las actividades por parte de estos trabajadores. Y la segunda instancia la conocerá la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, para que revise si todo el procedimiento que se surtió en la sala laboral del Tribunal Superior de Bogotá se configura, en este caso de Avianca versus Agda, se configura, digamos, una de las causales que establece el artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo para solicitar la ilegalidad de la huelga. En esa medida, recordemos que allí hay unas causales de manera taxativa que eventualmente el demandante va a solicitar para que el juez declare que es ilegal esa huelga. Ahora bien, este proceso, como ustedes pueden inferir de la explicación y de la lectura de las normas, es un proceso de doble instancia en el que la presentación de la demanda debe reunir los requisitos establecidos en el artículo 25 del Código Procesal del Trabajo. Ya ustedes recordarán cuáles son esos requisitos, y es necesario que se invoque la causal prevista en el artículo 50, la que se adecue a cada caso en particular, con el fin de respaldar esa causal con medios de prueba que se aportarán con la presentación de la demanda. Una vez se presenta la demanda y el juez realiza el respectivo control de legalidad sobre esta demanda, ordenará el traslado y se convocará audiencia con el fin de que una vez notificado el demandado conteste la demanda. Recordemos que aquí se privilegia un poco la oralidad para que en audiencia conteste la demanda y se surtan digamos, los procedimientos que ustedes pudieron identificar allí con el proceso ordinario, tanto de única como de primera instancia. Es decir, que una vez contestada la demanda, el juez deberá resolver las excepciones, ya sean previas y las de conformidad con el artículo 100 del Código General del Proceso, y las de mérito pues ya se resolverán en la sentencia, como ustedes bien lo saben.
lo saben. Después de la resolución de las excepciones previas que se tramitan en virtud del artículo 32 del Código Procesal del Trabajo, el juez lo que hace es sanear el proceso, es decir, verificar que no se haya incurrido en algún hierro para evitar que se configure más adelante o que se pueda promover una nulidad o que sencillamente profiera decisiones inhibitorias, y en esa medida consiste ese control de legalidad en virtud del artículo 132 del Código General del Proceso durante cada una de las etapas del proceso. Una vez saneado el proceso y decidido sobre las pretensiones, es necesario fijar el litigio. Entonces, ¿cómo se fija el litigio? Sobre aquellos aspectos sobre los cuales no hay acuerdo entre las partes, por el contrario, existe divergencia, y en esa medida el juez determinará cuáles son los medios de prueba que se van a tener en cuenta para efectos de resolverlo a través de todo este procedimiento, y aquellos que digamos, no sean conducentes conducencia y pertinencia. ¿Sí lo dije bien? Conducencia y la pertinencia de la prueba, hará, digamos, un escrutinio de cuáles son esos medios de prueba que se van a tener en cuenta para practicarlos, y una vez practicadas las pruebas, se presentarán los alegatos de conclusión, y en esa medida, una vez se le otorgue el uso de la palabra para que cada una de las partes, a través de sus apoderados, presenten sus razones fundadas para defender cada uno de los intereses que representan, el juez tomará decisión. La norma establece que el término que se debe cumplir en ese sentido son 10 días. Sin embargo, pues digamos que de manera práctica este término, digamos que no se cumple en la realidad, pero es necesario mencionar este término de 10 días para que, si a bien lo tiene la parte que no ha sido favorecida con la decisión, presente el recurso de apelación para que lo conozca la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia. Esas serían, digamos, las generalidades respecto a este proceso especial de calificación de la suspensión del paro colectivo de trabajo. Es importante mencionar que si la sala laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial y la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia confirman la decisión de declarar ilegal la huelga de conformidad con los causales invocadas y que se hayan podido demostrar dentro del proceso y reguladas en el artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, en esa medida el juez tiene el empleador, el Ministerio Público y el Ministerio de Trabajo tienen la legitimidad en la causa por activa para iniciar el proceso de suspensión, de disolución, de liquidación del sindicato y de cancelación de esta organización en el registro sindical respecto a esta organización sindical. También tiene, por otro lado, el empleador la facultad de despedir a aquellos trabajadores que, con ocasión de la suspensión colectiva de trabajo, hayan participado en la huelga. Sin embargo, esta situación no se puede dar lectura de manera literal, como quiera que es necesario verificar la participación de cada uno de esos trabajadores en la suspensión colectiva de trabajo y en esa medida determinar quiénes tuvieron una participación activa y quiénes no la tienen, con el fin de que ejerzan el derecho de defensa y contradicción y en esa medida se despida sin autorización judicial a esos trabajadores que han participado de manera activa y que seguramente estará respaldado especialmente en videos que se arrimen al proceso. Sobre la facultad que tiene el empleador allí, también la norma establece que frente a aquellos casos
en donde esos trabajadores hayan participado de manera activa, pues se les adelanta el proceso disciplinario al interior de la empresa, obviamente que con base en la sentencia que ha proferido tanto la sala laboral del tribunal como la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, y en esa medida se adelantan esos procesos al interior de la empresa, garantizando, eso sí, el debido proceso de cada uno de esos trabajadores. Recordemos también que la norma establece que en ciertos escenarios no es necesario acudir ante la autoridad judicial para solicitarle al juez esa situación. Entonces, hay que tener muy claro ese aspecto desde el punto de vista procesal. Entonces, digamos que estas serían las características más importantes del proceso de calificación de la suspensión del paro colectivo de trabajo. No sé si hay alguna intervención o alguna pregunta que podamos formular en este momento sobre este proceso. ¿Ya está claro el asunto? Sí, doctor. Bueno, Sí, doctor. el silencio me indica que sí. El silencio me indica que sí. Bueno, listo. Este era el proceso de suspensión de la calificación de la suspensión del paro colectivo de trabajo. Ahora revisemos rápidamente cuáles son otro proceso especial, pero que está regulado en la Ley 50 de 1990 en el artículo 52. Y es el proceso sumario, donde existen, digamos, 3 escenarios para adelantar el proceso sumario regulado en ese artículo 52 de la Ley 50 del 90. Y es en el sentido de iniciar el proceso de suspensión, de disolución, de liquidación de la organización sindical y de la cancelación en el registro sindical. Entonces, desde el punto de vista, digamos, sustancial, hay que revisar, digamos, 3 escenarios. El primero es por las causas disciplinarias diferentes a la suspensión ilegal de actividades, y es las que establece el artículo 379, en las que eventualmente se puede incurrir con el fin de solicitar que a esa organización sindical se le cancele el registro sindical. Y son esas prohibiciones que están contenidas en el artículo 379 del Código Sustantivo del Trabajo, en las que voy a mencionarlas rápidamente cuáles serían esas causales, especialmente la de compeler directa o indirectamente a los trabajadores a ingresar al sindicato o a la organización sindical. Segundo, aplicar cualquiera de los fondos o bienes sociales a fines diversos de los que constituyen el objeto de la asociación, o que aún para estos fines impliquen gastos o inversiones que no hayan sido debidamente autorizados en la forma prevista en la ley o los estatutos. Por otro lado, dentro de esas causales está la de promover cesaciones o paros en el trabajo. Recuerden ustedes que es distinta la definición de paro a huelga. Recordemos que el paro ya son vías de hecho en las que eventualmente podría incurrir el trabajador y que no tienen, digamos, un respaldo desde el punto de vista legal, mientras que la huelga sí obedece a un procedimiento que se debe surtir para llegar a la misma. Por otro lado, la norma establece como prohibiciones por parte de las organizaciones sindicales promover o apoyar campañas o movimientos tendientes a desconocer el hecho de forma colectiva o particularmente por los afiliados, los preceptos legales o los actos de autoridad legítima. Por otro lado, establece promover o patrocinar el desconocimiento de hechos sin alegar razones o fundamentos de ninguna naturaleza de normas convencionales o contractuales que obligan a los afiliados. Esas, digamos, que las
causales que podría incurrir en actos de prohibición en el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 379. Ese, digamos, sería el primer escenario. El segundo escenario es por la suspensión ilegal de actividades de conformidad con lo ya establecido en el artículo 450 que mencionamos sobre la huelga. Las causales que están allí mencionadas en este artículo para que se invoque una causal de ilegalidad de la huelga. Y el tercer escenario es por causas distintas a las disciplinarias de conformidad con el artículo 56 de la ley 50 del 90. Y en esa medida tendríamos que referirnos al artículo 401 del Código Sustantivo del Trabajo, donde establecemos allí cuáles son las causales de disolución de una organización sindical. Entonces allí nos habla de 4 causales específicas. Una, por cumplirse cualquiera de los eventos previstos en los estatutos para tal efecto. 2, por acuerdo de voluntades, por lo menos de las 2/3 partes de los miembros de la organización. 3, por sentencia judicial. Y 4, por reducción de sus afiliados a un número inferior al que establece la ley. Recordemos que la ley establece que para constituir o fundar un sindicato necesitamos el concurso de 25 trabajadores para estos efectos. Ahora bien, en cuanto a la parte procesal, en este proceso es necesario pues mirar cuáles son los requisitos formales de la demanda contenidos en el artículo 25 y subsiguientes del Código Procesal del Trabajo. Lo mismo hablaríamos de los requisitos formales para contestar la demanda contenidos en el artículo 31, y la actuación se surtirá, digamos, teniendo las etapas claras sobre lo que vimos en el proceso ordinario de única y de primera instancia, para señalar que se va a resolver las excepciones previas, se va de alguna manera a sanear el proceso en virtud del artículo 132 del Código General del Proceso, para evitar sentencias inhibitorias y evitar futuras nulidades. Una vez se sanee ese proceso, se tiene en el proceso se establece el decreto y práctica de pruebas para que se evacúen durante la audiencia, y una vez evacuadas las pruebas que han sido decretadas previamente, los apoderados puedan alegar de conclusión durante un periodo de 20 minutos y proferir sentencia que la conocerá la segunda instancia, el Tribunal Superior de Distrito Judicial. Entonces, digamos que la dinámica que ustedes notan allí en los procesos especiales es tener como referentes cada una de esas etapas que establece el proceso ordinario, tanto de única como de primera instancia, para poder ubicarnos muy bien cuáles son las actuaciones que se va a surtir al interior de cada uno de estos procesos. Eso es, digamos, la explicación sobre este proceso sumario que está arreglado en el artículo 52 de la ley 50 del 90, para mencionarles que este es uno de esos procesos especiales en los que tendría legitimidad la causa por activa en el caso de la ilegalidad de la suspensión colectiva de trabajo, tanto empleador como el Ministerio de Trabajo como el Ministerio Público, para efectos de proteger el bien general. Y esos serían, digamos, los que tendrían la legitimidad en la causa por activa para iniciar el proceso reglado en la ley 50, en el artículo 52, ley 50 del año 1990. Entonces sería, digamos, esa la explicación que habría que hacer sobre este proceso para efectos de agotar, digamos, este proceso especial. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahí? No, señor, gracias, profe. Bueno,
Bueno, listo. Entonces, esos serían, digamos, los procesos especiales que quería, digamos, compartirles el día de hoy, que es el proceso de la calificación de la suspensión del paro colectivo y este proceso sumario que está arreglado en la cláusula 52 de la ley 50 del 90. No quise, digamos, como repetir lo mismo de los procesos ordinarios, como quiera que esas etapas ya quedaron muy claras en la explicación de ese proceso, y simplemente quise orientar la explicación a la parte más sustantiva que procesal. Entonces, tengan en cuenta muy bien esas etapas, cómo se surten en estos procesos especiales cuando estemos ejerciendo la profesión, y tener muy bien claras esas etapas para no incurrir, digamos, en ningún error sobre estos procesos especiales. Ahora bien, vamos a hablar sobre las calificaciones de ustedes, a ver cómo nos va para salir de una vez de ese asunto. Para mañana quiero que, tal como les dije ayer o anteayer creo, para recuperar la clase que está pendiente, entonces habíamos acordado que la clase la vamos a iniciar a las 7 de la noche, ¿cierto? Esa clase, pues digamos que no va a ser de manera obligatoria asistir a ella, en razón a que pues no fue responsabilidad de ustedes que no se haya podido dictar la sesión. Entonces no habrá, digamos, el escenario de tomar la lista, sino el que quiera asistir, porque yo sé que ustedes tenían ya presupuestado que el módulo se terminaba o se termina el día de hoy, pero para efectos de recuperar y tener, digamos, completa las 20 sesiones, entonces en esa medida vamos a realizar esa sesión a las 7 de la noche, ¿cierto? Era el horario que habíamos acordado. Sí, Sí, señor. señor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Listo, Eso era a las 7 de la noche. Entonces, a esa hora nos encontramos. Porque estoy ocupada. Dime, Sí, señor. ¿que está ocupada quién? ¿Quién está ocupada? No, yo, doctor, discúlpeme que es que me están llamando y digo, déjelo ahí que estoy ocupada. Ah, ya. Disculpe, Ahí dejaste del teléfono. el audio Sí, activo. señor, Listo. discúlpeme. Tranquilo, bueno. Entonces, esa sería, digamos, un presupuesto para mañana. Entonces, ¿sobre qué vamos ahí? Me gustaría que, ya que ustedes van a ver la siguiente módulo, código general del proceso, sería interesante que ustedes le dijeran al docente que les va a dictar esa materia, esa asignatura, que les compartiera información relacionada con el decreto 806 del 4 de junio del año 2020, que esto cambia de manera muy importante el procedimiento para surtir todas las actuaciones, como quiera que es necesario, acudir a los medios tecnológicos para surtir las actuaciones dentro del proceso, y teniendo, digamos, como referente que este decreto es un decreto legislativo expedido al amparo de la Constitución Nacional, y con ocasión de esta situación del COVID-19, que tendrá vigencia este decreto por el término de 2 años. Entonces, esta es la nueva realidad a la que debemos adaptarnos desde la virtualidad para surtir todas estas actuaciones, no solamente de la presentación de la demanda, de las notificaciones, sino en sí de toda la actuación que se va a surtir al interior del proceso. Entonces, para mañana vamos, seguramente ustedes ya lo han venido haciendo, vamos a leer el decreto 806 del 4 de junio del año 2020, con el fin de que realicemos, digamos, una discusión sobre este particular y sobre todo analizar cuáles son esas ventajas y desventajas que nos trae este decreto desde el punto de vista del acceso efectivo a la administración de justicia. Entonces, sí les pido que para mañana lean ese decreto para poder hacer, digamos, ese debate en términos de analizarlo y verificar si realmente se goza de efectividad a la hora de
acceder a la Administración de Justicia en la aplicación del mismo. Entonces voy a mirar acá a ver si lo tengo y se lo envío de una vez a Mario. Doctor, perdón. ¿Sí? ¿Qué me decía? Decreto Doctor, 806. ¿qué decreto me puede repetir? Decreto 806 del 4 de junio del año 2020. Gracias. Entonces la idea es que todos lo leemos y participemos en la discusión y sobre todo conocer de primera mano cuál sería el análisis que ustedes le hacen a esa situación. Vale, el decreto 806. Bueno, pensé que lo tenía por acá. Ya miramos, ya verificamos. Regáleme 2 segunditos mientras lo busco acá, a ver si lo tengo. Y se lo envío al representante. No lo tengo acá. Bueno, ya lo miramos acá. Bueno, listo. Entonces, esa es, digamos, la tarea o la actividad que vamos a realizar mañana. El análisis del decreto 806 del 4 de junio del año 2020. Vamos a hacer una pequeña pausa de 10 minuticos hasta las 7 y cuando regresemos de la pausa no voy a salirme, sino simplemente vamos a hacer esa pequeña pausa y a las 7 entonces vamos a socializar a ver cómo vamos a darles a conocer las notas de ustedes para que tengan de una vez la certeza si pasamos, si no pasamos, si nos toca habilitar, si nos toca pagar un curso de recuperación, etcétera, etcétera. Entonces, en 10 minutos nos encontramos para que puedan también ustedes ir a tomar un café y descansar un poquito. Entonces nos encontramos a las 7, en 10 minutos nos encontramos. Gracias, doctor. Listo, Bueno. doctor, gracias. Ok, Vale, profe. doctor. Listo. Gracias, profe. Un favor, Gracias, Mario. Señor. Veo 63 participantes. Escribamos en el grupo que deben estar presentes la totalidad del curso para poder socializar las notas. Ok, profe. Listo, gracias.
Bueno, listo, retornamos entonces a la clase. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Nosotros realizamos durante el módulo 3 ejercicios, ¿cierto? Uno, que fue el análisis de la sentencia C-154 del 97. El segundo, un ejercicio de liquidación de prestaciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. De prestaciones. Y el tercero fue el debate que hicimos sobre Avianca versus Agda, de método de casos. Avianca versus Agda. Bueno, entiendo que algunos de ustedes, no todos, obviamente algunos de ustedes no presentaron el primer trabajo por X o Y motivo. Entonces, eso es así, ¿cierto? Algunos no presentaron ese trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Los que no lo presentaron saben cuáles son. O sea, yo verifico el correo y determino quiénes no presentaron ese trabajo o lo enviaron de manera extemporánea, porque recuerden que ustedes lo debían enviar en un horario determinado. Eso se tendría por no presentado ese trabajo. Entonces ya les quedaría jugarse toda la materia con las otras dos ejercicios que hicimos. En el de Avianca DAC decidimos que la nota para el grupo era 4.2. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, señor. Y en la liquidación entiendo que a muy pocos de ustedes, muy pocos, tal vez, no sé, tal vez 4 o 5, les quedó de manera correcta el ejercicio que desarrollamos. Si no estoy mal, fueron 4 o 5 personas. Y yo les había manifestado que esto era matemática pura, es decir, 2 más 2 es igual aquí en Argentina, en Europa, en Asia. Si nos queda mal una liquidación de una prestación social, pues sencillamente lo que desencadena es que le estamos desconociendo derechos laborales a ese trabajador. Con esto quiero decirles que no nos podemos equivocar en ese tipo de liquidaciones, ¿sí? Porque en esa medida pues quedaría mal el ejercicio. Entonces, casi que a la gran mayoría les quedó mal el ejercicio de liquidación de prestaciones que dijimos. Y obviamente allí desencadenaría en una nota negativa para esa persona. Entonces, casi que la nota, digamos que de manera general tienen asegurada, es el 4.2 de la discusión. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Digamos, de manera general, ese 4.2 es el común denominador en lo que tiene que ver con el ejercicio de Avianca versus Agda. Y en los otros dos hay alguna dificultad allí. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este asunto? Digamos que en términos de justicia, pues yo tendría que valorar algunos aspectos que si bien no guardan relación con la nota, pero que les voy a valorar en el sentido de que es un plus que van a tener algunos de los que participaron durante las 20 sesiones, o durante la gran mayoría de las 20 sesiones. A esas personas pues les voy a dar, digamos, un plus por haber, digamos, tenido el compromiso de participar en clase, de realizar los ejercicios, etc. Y vamos, y en eso sí quiero que me ayude Mario, nuestro representante, para identificar cuáles son esos estudiantes, porque puede que se me pase alguno. Y quiero ser, digamos, lo más justo con esos estudiantes, aunque quiero dejar claro que no se acordó desde el principio que la participación en clase era un ítem para establecer la nota, sino que les voy a dar ese plus para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, en eso quiero que me ayude Mario, de aquellas personas que constantemente participaron en la clase durante las 20 sesiones. Entonces, sin lugar a dudas, el primero que tendría que mencionar es a Edgar Carranza. Edgar Carranza.
Gracias, doctor, muy amable. Listo. De los que yo sé que participaron constantemente, listo, no hay problema. Vamos a mencionar a Abraham. Muchas gracias, doctor. Abraham Vaquero. A Mario, nuestro representante. A ver, voy pasando por acá. María Bernal. Voy a mirar por nombres porque no. María Bernal. A ver, voy pasando por acá. Olga Lucía. Galindo, gracias, doctor. Galindo. Sí, señor. Voy a mencionar los que yo tengo presentes que participaron. Ahora me dicen si me faltó alguno. ¿Sí? Olga Lucía Galindo. Listo, por acá Fanny Torres. Gracias, doctor. Sí, señor, gracias. Torres, listo. A ver, voy mirando acá, voy pasando por nombres. Carlos Méndez, Diana Álvarez. A ver, Gracias, profe. con gusto. María Catalina, ¿cuál es tu apellido, María Catalina? Doctor Guarnizo García. María Catalina. Gracias, doctor. Listo, Guarnizo. Listo. Bueno, no sé. Ayúdeme a recordar, Mario. Walter Avendaño. El doctor Mario. Sí, ya está. Walter Avendaño. Listo. Sandra Gasca también. Sandra Gasca, sí, correcto, Sandra Gasca. Oscar Gámez. Ajá. Gracias, profe. Sí, Oscar Gámez también. Paola Esguerra. Paola Sierra, ¿dónde está? Que no la veo. Esguerra. Ah, Esguerra, sí. Paola Esguerra. De los que estoy nombrando, ¿quién más? Diana. Diana Álvarez. Ya está. Diana Álvarez ya la está. nombré. Sí, Diana Álvarez ya la nombré. Adriana Coronado. Diana Angulo, no. Diana Coronado, profe. Diana Coronado, listo. Adriana. Ricardo Gómez. Gracias, profe. Adriana Coronado. Listo, con gusto. ¿Quién más? Me dijo por ahí. ¿Quién más? Después de Adriana Coronado, ¿alguien mencionó un nombre? Ricardo Gómez. ¿Ricardo Gómez? Lo buscamos acá. Ricardo Gómez. Ok, sí, Ricardo Gómez. Alexander González, porque también ha intervenido. Alexander. El monitor, doctor. Ya, se imaginen, no me puede quedar por fuera el monitor. Y agradezco enormemente Gracias. la colaboración que me prestó Mario. Sea el momento para darle mis agradecimientos y la participación en clase también que se le abona las veces que intervino. Creo que son esos. Edgar Carranza ya está. Listo, entonces los voy a nombrar otra vez a ver si se me queda alguno ya. Edgar Carranza. Wilson Cuervo. Estoy, doctor, mil gracias. Bueno, sí, Wilson Cuervo también. Sobre todo en la participación del caso Avianca versus Agda. Listo, entonces son los siguientes estudiantes. Edgar Carranza, Abraham Vaquero,
Mario, el Presente, doctor. representante, María Bernal, Olga Lucía Galindo, Fanny Torres, Carlos Méndez, Diana Alvarado, María Catalina Guarnizo, Walter Avendaño, Sandra Gasca, Óscar Gómez, Paola Esguerra, Wilson Cuervo, Adriana Coronado, Ricardo Gómez y Alexander González. Creo que son esos, no se me queda ninguno por fuera. ¿Listo? Doctor, una pregunta. Es Oscar Gámez, por si ¿Gámez? acaso. Ok. Gámez, sí, señor. Óscar Profe, Gámez, sí. y el mío es Diana Álvarez, no Diana Alvarado. Ok, ya lo reviso acá. Gracias. Profe, Elkin Cárdenas también le aportó. Diana Álvarez, listo. Álvarez Blanco. Gracias. Elkin Cárdenas también le aportó. Y esta chica, Yulitza, no me acuerdo cómo es que llama. Diana Álvarez, Rojas. sí. Mario, gracias. Diana Álvarez. ¿Quién más me dijo? Yulitza Elkin Cárdenas y Yulitza. ¿Yulitza qué? Rojas, compañero, gracias. Rojas. ¿Y el anterior quién es? Elkin Cárdenas. Elkin Cárdenas, listo. Ya, hasta ahí creo que ya me acordé cuáles son. Elkin Cárdenas, listo, está ahí. Bueno. Elkin Cárdenas, listo. Entonces, todos estos estudiantes les voy a reportar una nota de 4.6. ¿Listo? 4.6. Al otro grupo, al que realizó todos los ejercicios, aunque no les haya quedado bien, vamos a reportarle un 4.2. ¿Listo? A los demás estudiantes, 4.2. Al segundo grupo. Gracias, doctor. ¿Listo? Y a los que les hizo falta algún trabajo por X o Y motivo, vamos a dejar un 4. ¿Listo? Ya ustedes saben quiénes son. Ya los verifico yo en el correo, quiénes entregaron y quiénes no entregaron de manera completa esos trabajos. Entonces, 4.6, 4.2 para el segundo grupo que entregó todos los trabajos, y a los que no entregaron todos los trabajos, entonces dejamos un 4. Digamos, nos vamos solamente con lo de Avianca DAC y el de la liquidación de prestación. Esas serían las notas que yo les voy a reportar. Sin embargo, si tengo alguna duda o alguna dificultad, entonces por intermedio de nuestro representante, le preguntaré a él si hay alguna duda respecto al nombre de alguna persona o alguna situación en particular. ¿Listo? Entonces, esas serían las notas para reportar. Doctor, buenas noches. Buenas. Doctor, soy Luz Gutiérrez y mis trabajos fueron enviados desde el correo angelmdr@hotmail. Sí, yo abro el correo, yo verifico quién es la persona que hizo el trabajo, indistintamente que lo haya enviado desde un correo Gracias, al doctor. personal. ¿Listo? Bueno, entonces nos Gracias, encontramos. doctor. Esas serían, digamos, las calificaciones que voy a reportar en ese orden. Entonces, mañana nos encontramos ¿a qué hora acordamos? ¿A las 7? A las 7. A A las las 7. 7. doctor, a las 806. Entonces, la asistencia es voluntaria, no voy a tomar lista. Los que quieran asistir, con mucho gusto les agradezco si lo hacen. Y la idea es que ustedes lean para mañana el decreto 806 del 4 de junio del año 2020, con el fin de que tengamos un análisis sobre el mismo y podamos identificar allí claramente diferencias entre ese decreto 806 del 4 de junio del 2020 respecto a el Código Procesal del Trabajo, en la medida en cómo está establecido aspectos como la presentación de la demanda, las notificaciones, el surtimiento de cada una de las audiencias, etcétera, etcétera. Entonces nos encontramos mañana a esa hora, a las 7 de la noche, y hablamos un rato sobre ese decreto 806, que es de capital importancia que ustedes lo conozcan, lo analicen, y que seguramente ustedes tendrán que exigirle al docente del Código General del Proceso que lo socialice con ustedes, ¿vale? Sin embargo, vamos a hacer un debate desde el punto de vista analítico y desde el punto de vista crítico, ¿vale?
Entonces, para los que no asistan el día de mañana y los que también van a asistir, gracias por haberme permitido haber sido el docente de Consultorio Jurídico 3. Espero que el conocimiento, la experiencia y todo lo que pudimos compartir allí haya sido de mucho beneficio para ustedes. Sé que en 20 sesiones es muy pocas las posibilidades que se dan para compartir un conocimiento pleno sobre este particular en todas las sesiones, pero hay un trabajo independiente que ustedes deben realizar con el fin de ir configurando o estructurando cada uno de ustedes su propio discurso, como quiera que ya estamos a meses, se podría decir, de adquirir el título de abogado, y ya es la práctica la que nos va a señalar el derrotero de cómo vamos a ejercer esta linda profesión. Entonces, si bien cuando estamos en la condición de estudiantes es un requisito obtener una nota, en el ejercicio profesional no nos van a calificar con un 2.5, con un 2, sino que vamos a estar expuestos, si no realizamos las cosas bien, a que nos compulsen copias a fiscalía, a que nos inicien un disciplinario, es decir, a realizar muy bien esta linda profesión que seguramente todos ustedes están acá porque les apasiona, no porque les impusieron, y que seguramente tendrán que ejercerla de una manera decorosa, porque la responsabilidad que tenemos nosotros como abogados frente a la sociedad, frente a nuestros clientes, frente a la administración de justicia, es bastante importante y no podemos ser inferiores a esa responsabilidad. Entonces les deseo muchos éxitos, que terminen muy bien estos módulos que le hacen falta para lograr ese objetivo de ser abogados, y pues lo que yo les pueda colaborar, en lo que yo les pueda ayudar, pues estaré presto para cualquier situación en particular. Entonces tienen una persona en la que pueden llamar o consultar, y con mucho gusto ahí estaré presto para eso. Entonces, gracias a todos por permitirme ser No, gracias a usted, doctor, muy amable. Y ojalá nos veamos en otra oportunidad. De pronto nos Gracias, veamos. profe, Doctor, muy amable. muchísimas gracias. Bueno, Mañana vale. nos hablamos. Claro profe. que sí, doctor, Dios lo bendiga. Y Feliz nos noche. encontramos mañana los que deseen participar de la sesión, entonces, y los que no, pues un abrazo y que nos veamos en una próxima oportunidad. Si no, un feliz año, mi dos, si no nos vemos. Feliz año. Gracias, profe. Bendiciones. A ustedes, un abrazo para Gracias, todos. Para todos. doctor. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias, Ricardo, que esté muy bien. Que esté muy bien, doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Que esté bien. Gracias, igual para todos. Un abrazo. Gracias. Feliz noche, profe. Gracias. Igualmente, para ustedes, gracias. Mediante. Bueno, gracias.